Bienvenidos a Dani, Tarot y Verdad. Presentamos el capítulo 3. Universo perfecto. ¿Existirá algún propósito para el universo creado? ¿Existimos solo por coincidencia? ¿Nuestras vidas y la del planeta solo existen gracias a una explosión? Se ha descubierto que el universo tiene una serie de propiedades que son favorables para la evolución de la vida. La cantidad de fuerza de gravedad, la energía proporcionada por el Sol, la cantidad de materia oscura, entre otras propiedades clave, podrían haber sido completamente diferentes de lo perfectas que son. En cambio, son asombrosamente adecuadas para ser propicias para la vida. Imaginen un grado de diferencia en estas propiedades, todo colapsaría y no existiríamos. Los componentes físicos, las formas perfectas, las leyes divinas y la energía deben ser exactamente lo que son ahora para que tú puedas existir. ¿Para quién crees que fue creado este maravilloso y perfecto mundo? ¿Aún piensas que todo es una coincidencia? ¿Que el mundo y el universo no son perfectos? Te daré unos ejemplos. En nuestras vidas estamos rodeados por dos leyes que la ciencia aún no ha explicado por qué son tan perfectas. La ley Titius-Bode, descubierta en 1766 por Johann Titius, relaciona la distancia de un planeta con el número de orden del planeta con respecto al Sol mediante una regla matemática simple. Solo se necesita saber sumar y dividir. La fórmula indica que, empezando por el 0 como posición del planeta 1, Mercurio, el siguiente planeta será el número 3, a partir de aquí, el número siguiente será el resultado de la multiplicación por 2, de modo que el planeta que sigue será el número 6, luego el 12, y así sucesivamente. La fórmula de esta ley nos indica que, para obtener la distancia de estos planetas al Sol, solo tienes que sumar el número del planeta más 4 y el resultado dividirlo entre 10. Las cifras finales de cada línea de esto expresan en unidades astronómicas la distancia que separa al planeta correspondiente del centro del sistema solar. La unidad astronómica es una medida convencional y equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. Es sorprendente que ahora los científicos y astrónomos hayan comprobado que esta es la distancia casi exacta de dicho planeta con respecto al Sol. Pero, ¿sabe el señor Azar de matemáticas? ¿Cómo es posible que, por casualidad, todos los cuerpos que orbitan en torno al Sol se hayan formado de tal manera que correspondan al resto aplicando una sencilla fórmula? El sistema solar no pudo formarse al azar. Si hubo colisiones y explosiones, debieron estar programadas para que el resultado presente la armonía y las perfecciones que observamos. ¿Aún tienes dudas acerca de la perfección del universo, atribuida a un creador superior? ¿O crees que todo es mera coincidencia debido a que la ciencia no puede explicarlo? Un último ejemplo sería la sucesión de Fibonacci. Esta sucesión de números comienza con la unidad, y cada uno de sus términos es la suma de los dos anteriores. La propiedad más sorprendente de esta sucesión numérica es que el cociente de dos números consecutivos en la serie es la llamada razón dorada, sección áurea, o proporción divina. Este número dorado es el 1.618033. La distribución de las hojas en los tallos, la reproducción de los conejos o la disposición de numerosas semillas en frutos y flores siguen esta exclusiva sucesión. Es sorprendente que una construcción matemática como esta aparezca recurrentemente en la naturaleza. Este número perfecto también se encuentra en nuestros cuerpos. Por ejemplo, la medida del hueso más pequeño de los dedos es proporcional a la mano, que a su vez es proporcional al brazo.
La altura del cuerpo es 8 veces la medida de la cabeza, y la medida desde el ombligo hasta la cabeza es igual que la medida desde el ombligo hasta las rodillas. Además, las facciones de la cara, así como la oreja y el ojo humano, comprenden espirales compuestas por la serie Fibonacci, y hay cientos de proporciones asociadas a estos números. Todo en nuestros cuerpos es perfecto, ya sea en lo físico o en lo energético. Todos estamos hechos sobre bases perfectas y proporcionales con el universo. Nada es coincidencia. Si el ser humano aprendiera todo lo que puede lograr desarrollando su potencial y derribara las barreras del miedo y los viejos esquemas, todo sería posible. Espero que hayas encontrado este mensaje inspirador y reflexivo. Si te ha gustado y quieres explorar más temas fascinantes como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y seguirnos para no perderte ninguna de nuestras futuras conversaciones. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.